Personas nacidas en sectas que se fueron. ¿Cuál fue tu momento de oh mierda? Realmente no hubo un momento concreto de oh mierda, pero la primera vez que recuerdo haber pensado esto es una tontería fue la frecuencia con la que las personas serían sentenciadas al infierno por las razones más triviales, desde un pensamiento impuro hasta una maldición y dormir en la cama. Tarde. Así que un día estaba hablando de un futuro matrimonio con mi madre, como hacen todos los niños de 11 años de la secta, y surgió el tema de qué haría si mi marido pudiera abusar de mí. Habiendo sido testigo de frecuentes malos tratos y relaciones de juego de poder en ese momento, pregunté, entonces el divorcio está bien, ¿verdad? Su respuesta, no, el divorcio nunca está bien. Pero ¿qué pasa si me golpeó muy mal y me lastimé con moretones? Todavía no está bien. Bueno, entonces ¿qué hago? Oras por él y le pides al Señor que lo ayude a ver el error de sus caminos. El Señor siempre puede obrar, y es una blasfemia tratar de interferir con sus planes divorciándose. Fue entonces cuando recuerdo haber pensado, B.S. Historia 2. Mi hermano y yo crecimos en una familia de culto, sin nombrar nada específicamente, pero desde entonces se ha disuelto, que yo sepa. Algunos de ustedes tal vez sepan en qué ciudad sucedió esto. Imagínese esto, un pueblo rural en el medio de la nada, solo un puñado de personas. Se dejó muy claro que los forasteros no eran bienvenidos y, obviamente, no recibimos muchos invitados. Los que tropezaron con él se perdieron. La ciudad parecía espeluznante, así que se marcharon rápidamente. El contacto con el resto del mundo era inexistente. No teníamos acceso a nada, ni noticias, televisión, etc. Estas son algunas de las peores cosas que están grabadas en mi memoria. Los sacrificios de animales vivos eran habituales en ocasiones especiales. Los líderes los abrieron y los seguidores debían comer un trozo del corazón. Una vez vomité después de la ceremonia y me golpearon. La gente se enfermaba con frecuencia pero no se les permitía ver a un profesional médico fuera de la secta. Los médicos de la secta eran unos auténticos charlatanes. La educación estaba a cargo de los líderes y de quienes designaban. A mi hermano mayor le gustaban mucho las libélulas y otros insectos. Nuestro papá los capturaría y lo obligaría a arrancarles las alas como sacrificio. Era típico que los miembros se golpearan entre sí, consensualmente o no. A los líderes y sus favoritos se les permitió agredir a la gente. Mi hermano y yo conocíamos a nuestros verdaderos padres, pero nos enseñaron a tratar a cada adulto como a un padre. Hicieron la vista gorda ante el abuso de niños. Nos casarían a nosotros, adolescentes y niños, informalmente con personas dentro de la secta. Cuando digo informalmente, me refiero a que no haya ningún trabajo gubernamental o legal que lo respalde. Nos acaban de decir que nos casaríamos con esta persona y no teníamos otra opción. Tuve una relación romántica y semi-íntima con un adolescente de la secta. Yo era más joven que él en ese momento. Me volví demasiado paranoico porque iba en contra de nuestra religión tener relaciones entre personas del mismo sexo. Durante mucho tiempo pensé que iba a morir ya que un día desapareció sin previo aviso. Todavía no sé qué pasó, si salió del agua en medio de la noche como lo hice yo, o si alguien lo atrapó primero. Edite para aclarar, no sé qué les pasó a mis padres, pero probablemente estén muertos. No he visto a mi hermano desde ese día y no tengo forma de contactarlo si está vivo. Ni siquiera sé dónde estaría. Me alisté en el ejército, y el reclutador que me consiguió, el amigo mencionado anteriormente, trabajó duro para ayudarme a conseguir documentación legal. Le di toda la información personal que sabía. Nos comunicamos con hospitales del estado y, finalmente, apareció un documento con mi apellido y el nombre de mis padres. Tuve la suerte de estar en un estado que solo necesitaba una declaración que dijera que usted era esa persona para obtener un certificado de nacimiento. El reclutador también me ayudó a obtener una identificación de estudiante para poder obtener la otra documentación que necesitaba, como una tarjeta de seguro social, etc. Nota, no fue una transición inmediata de una secta a un ejército,
aunque entiendo por qué algunos de ustedes pueden pensar eso. Historia 3. Cuando tenía 19 años, por orden de mi pastor, mi mamá quitó las bisagras de la puerta de mi habitación. Estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance para impedir que abandonara la iglesia. Ella hacía búsquedas y cacheos aleatorios para ver si tenía alguna comunicación con el mundo exterior. Hubo tantas señales que comencé a ver cuando crecí. Fui criado en la religión, pero me aterrorizaba dejarla debido al rechazo, el miedo y la vergüenza de dejar la verdad. Además, mi mamá no quería que fuera a un terapeuta incluso después de saber que estaba teniendo ataques de pánico porque tenía miedo de que el terapeuta quitara el temor de Dios de mi vida. Ah, sí, una señal de una fe buena y segura, una que no puedes cuestionar y que ni siquiera puedes contactar con el mundo exterior. Muy buena, muy saludable. Historia 4. Uno de mis mejores amigos de hoy se crió en una extraña secta afroislámica. Él y su madre se fueron cuando enviaron a su padre a una misión a Sudán. Al final resultó que, fue enviado a luchar en una guerra civil en nombre de la tribu culto local, y nunca volvieron a saber de él. Supusieron que estaba derribado. Describió su infancia como una etapa de sacrificios de animales, generalmente cabras, todos los viernes. Lo obligaron a comerse el corazón crudo y beber la sangre, o de lo contrario lo golpearían. La secta era dueña de una casa convertida en edificio de apartamentos en Detroit, donde vivía. A su madre nunca se le permitió salir del edificio. Describió cómo la mutilación genital femenina era obligatoria para todas las niñas, lo cual es especialmente jodido. Es una locura pensar que este tipo de cosas sucedan en Estados Unidos. Cuando tenía 8 años, él y su madre lograron escapar de la secta robando miles de dólares en efectivo y huyendo en medio de la noche. Le pagaron a un camionero para que los llevara de contrabando a Canadá. Permanecieron ilegalmente en el país durante un mes, abriéndose camino lentamente desde Ontario hasta Columbia Británica, donde regresaron clandestinamente a través de la frontera hacia Washington. Allí, obtuvieron el apoyo de una mezquita que le proporcionó a su madre un lugar para vivir y un trabajo en un restaurante y ayudó a mi amigo a regresar al sistema escolar y a la sociedad. Durante años, estuvieron paranoicos porque pensaban que la secta iba a perseguirlos y acabar con ellos. Pero supongo que llevar un burka de pies a cabeza tiene sus ventajas. Ella pudo esforzarse en el trabajo y, gracias al apoyo financiero de la mezquita, él pudo asistir a la universidad donde nos conocimos. Ahora trabaja en un banco y le va muy bien. Se casará pronto y también apoya plenamente a su madre. Historia 5. Era un domingo. Los domingos normalmente íbamos a la iglesia durante el día y la tarde. Pero después de la primera parte, mis padres me sentaron y me dijeron que nos íbamos. Recuerdo estar triste porque estaba jugando con mis amigos en ese momento. Estaba confundido. Mis amigos con los que crecí me ignoraron como si no existiera. Sentí que todo lo que conocía se había ido. Más tarde, poco a poco me di cuenta de que lo que pasó allí no era normal. Noté las tácticas manipuladoras, como mostrarnos vídeos gráficos de personas muriendo y siendo destrozadas porque no seguían a Dios. Nos dijeron que si no le pedíamos permiso al pastor en las relaciones, terminaríamos siendo abusados. Nos hicieron no tener televisión para aislarnos. Pero hay más, pero fue muy difícil irse. Sentí que toda mi vida era una mentira, que me habían quitado todo lo que había aprendido durante 12 años y quedé sin ni idea como siempre. No podía relacionarme con nadie. Historia 6. Cuando estaba en una conferencia anual en una mega iglesia en mi estado cuando tenía 15 años, había máquinas de niebla y luces láser durante el culto. La electricidad se cortó misteriosamente mientras tomábamos la comunión, lo cual era una indicación obvia de que Dios estaba a nuestro favor en lugar de simplemente un circuito sobrecargado o alguien desconectando el enchufe. Fue entonces cuando me di cuenta de que se puede engañar a cualquiera para que crea cualquier cosa y comencé a investigar. Denuncié oficialmente a la iglesia cuando tenía 17 años y ya había visto suficiente. Historia 7. Creo que nunca lo creí realmente,
pero el momento que se consolidó para mí fue cuando tuve la desafortunada experiencia de ir a un viaje misionero a Camboya. En pocas palabras, se enviaron 2 equipos de la iglesia a la que asistí anteriormente. Durante las 2 primeras semanas, los equipos fueron enviados a diferentes lugares. Durante este tiempo, ayudamos a las comunidades locales y, en realidad, fue bastante agradable, sesiones de oración normales, etc. Sin embargo, durante los últimos días del viaje, ambos equipos se reunieron y permanecieron en el mismo lugar. Fue entonces cuando se mencionaron historias del otro equipo sobre ser poseído por el diablo, iluminación espiritual, hablar en lenguas, convertirse en un vehículo para que Dios hablara y ser golpeado por el amor de Dios. Tenga en cuenta que, hasta ese momento, nuestro equipo solo tenía nuestras buenas y habituales sesiones de oración. Sorpresa, sorpresa, más tarde esa noche, cuando ambos equipos celebraron una sesión de oración conjunta, los miembros de mi equipo comenzaron a gritar histéricamente, a clamar a Dios y a desmayarse en el suelo. Fue en ese momento que me di cuenta de que todo era una tontería y prácticamente una histeria colectiva mezclada con un concurso de iluminación. Un concurso de iluminación es una excelente descripción, amigo, amo más a Dios, Él habla a través de mí. Es una locura, hermano. Resulta que a la gente le gusta sentirse mejor en literalmente cualquier cosa, incluso la religión o el cultismo. Pasando a la historia 8, mi madre y yo tuvimos una conversación sobre lo lindos que son los bebés y ella mencionó que la naturaleza dulce, inocente y adorable de los bebés hace que algunas madres olviden la experiencia casi letal del parto. Ella besó mi mejilla y me llamó Ángel. Le pregunté por qué nací yo si el nacimiento de mi hermano mayor fue tan aterrador y doloroso para ella. Deuteronomio 5:16 dice aproximadamente que los hijos que honran a su padre y a su madre como dice Dios, y por lo tanto honran también a Dios, serán bendecidos y, por lo tanto, los padres son bendecidos al tener un hijo respetuoso. En la secta, las descripciones de puestos y las cualificaciones incluyen escrituras. Mi padre quería un trabajo y uno de los requisitos era que sus hijos lo respetaran y temieran al Señor. Pero en ese momento solo tenía un hijo. Le dijeron que no conseguiría el ascenso a menos que tuviera un segundo hijo, y mi madre fue acosada varias veces, diciéndole que era egoísta, una mujer infernal peor que Eva, que su gatito era un agujero en el infierno. Eso no es una exageración, era un insulto común en la secta, junto con llamar a otros incircuncisos y altivos, porque la gente en las sectas habla con marcada peculiaridad. Tuvo varios ataques de pánico y finalmente se escapó para buscar un psiquiatra y renovar el uso de los medicamentos para la ansiedad que estaba tomando antes de que mi padre la obligara a dejarlos. Una vez que fui concebido, mi padre fue ascendido y fueron trasladados a lo que en ese momento era la URSS. Mi hermano se quedó con honestamente no sé con quién, y mis padres no me lo dicen, pero se fueron por el resto de su embarazo. En contra del consejo médico, volaron de regreso a Estados Unidos y yo nací en Illinois. Durante los siguientes 5 años, nos quedamos con extraños que tenían un rango lo suficientemente alto en el culto como para cuidar a los hijos del rango de mi padre hasta que nos asignaron padres secundarios. Hace unos 13 años, y tuve un novio secreto y espantoso que no entendía el consentimiento. Pero claro, yo tampoco. Un día, caminé a casa después de una cita difícil y, al ir al baño, encontré sangre. Me di cuenta de que no era ni mucho menos el momento de mi periodo. Se lo dije a mi madre y ella dijo que eso pasa con los hombres y luego se fue a su habitación. El viernes siguiente me sentí tan disgustado que quise purgarme, morir a mí mismo y entregar mi vida a la secta. Así que confesé todo lo impuro que era a las líderes femeninas. Ella me dijo que no sé nada del dolor y que debido a la clasificación de mi padre, miento para llamar la atención. La otra dijo que no confiaría en mí para sostener a su propio hijo, lo cual es muy insultante decirle a cualquier mujer que ha menstruado, ya que esta es tu función principal en el culto, cuidar de tus propios hijos y de los demás. Es peor que decirle a alguien que su propia existencia carece inherentemente de sentido.
El tercero dijo que mi presencia era perjudicial para las almas de quienes me rodeaban, por lo que debo irme y no regresar. Y como soy mentiroso, si alguien de lleno en la secta me pregunta qué pasó, me dijeron que mintiera o dirán que soy ramera y mentirosa. Me perdí los siguientes 3 periodos hasta que un día estaba sentada en nuestra sala de estar en una casa cara en el sur de California, pagada con el diezmo forzoso de aquellos que apenas podían alimentar a sus propios hijos, y comencé a sangrar mucho y luego a vomitar. Apenas podía gatear, así que me quedé en el baño hasta que terminó. Pensé que iba a morir y bueno, estaba feliz por eso. Me desperté en el baño, me limpié y fui a la escuela. Mi hermana secundaria me sacó analgésicos del botiquín, el padre es propenso a las migrañas. Les conté a mis padres lo que pasó ese jueves. Mi madre empezó a llorar, pero mi padre la detuvo. Dijo que justo después de tener a mi hermano, concibió de nuevo gemelos, pero los perdió, los desangró como una maldición. Mi padre le dijo que había acabado con el niño equivocado y me dejaron procesarlo. No tenía lágrimas ni enojo, solo una especie de claridad aguda que desde entonces no me había abandonado. Más tarde me dijeron que estaban orgullosos de mí porque no lloré, pero necesitaba tiempo para procesar la muerte de la hija equivocada. En caso de que desee leer más, la Iglesia Internacional de Cristo ICC hoy tiene muchos artículos y documentales. Historia 9. Crecí en una iglesia que estaba a un complejo y a un pedido al por mayor de Coolite de ser una secta. Se centraron principalmente en el fin de los tiempos y en cuánto y cuándo diezmar. Para mí hubo 2 acontecimientos principales. La primera fue cuando el predicador pronunció un sermón sobre cómo a Dios no le importa lo bueno o malo que seas, solo si crees en las cosas correctas. Así que sí, podría ser un caníbal asesino de bebés, y mientras creas en lo que hizo la Iglesia y solo en lo que hizo la Iglesia, irás al cielo. La segunda fue cuando predicó un sermón sobre cómo los bebés, los niños y sí, incluso los discapacitados mentales van al infierno a menos, por supuesto, que crean de la manera correcta. Como él dijo, la mayoría de ellos estaban en el infierno. La idea de que Dios lo sabe todo y lo ama todo y tortura a los bebés y a los discapacitados mentales por la eternidad me resultaba aborrecible. Ahora, por lo que sé sobre el debate teológico, la idea de a dónde van los bebés y esas cosas es un tema muy debatido incluso dentro de las comunidades religiosas, pero nunca he oído al menos la idea de que, todos van al infierno. Por lo general, hay algunos que dicen, bueno, que son inherentemente buenos o algo así. No, estos bebés, están todos en el infierno. Que honestamente, lo respeto de alguna manera. Yo digo que tomaste una postura. Es una posición absolutamente loca, pero es una posición con seguridad. Historia 10. Crecí en una iglesia bautista loca. Lo que inició mis dudas fue el hecho de que esperé meses y meses para bautizarme, pero nunca sucedió porque siempre estaban demasiado ocupados para las clases de bautismo. Impulsaron el hecho de que había que bautizarse, pero no es gran cosa rechazarlo. Y si muero mañana, entonces llegó un día en que tuve que ir corriendo a una reunión de jóvenes después de la práctica de softball. Repartieron los chocolates para la recaudación de fondos y tuve que traerlos a la reunión, así que los deslicé debajo de mi silla. La esposa del pastor me llamó hereje y me acusó de alguna historia bíblica en la que Jesús entró y encontró gente haciendo un mercado en la iglesia. Dijo algunas cosas como que deberían matarme a pedradas. Luego mencionó el hecho de que mi madre vendió Avon y les dio sus pedidos a las damas de la iglesia después de los servicios. Nunca volví a ir a la iglesia. Historia 11, al igual que otros, mi experiencia tal vez no se clasificaría como una verdadera secta, pero todo eso de pensar como el rebaño y no cuestionar el plan de Dios realmente me hizo sentir así. Es una religión bastante convencional pero muy robótica e hipócrita. Todavía lo considero una manera jodida de ser. Lo que empezó todo para mí fue que un maestro en la escuela privada administrada por la iglesia insistía bastante secamente en que mis mascotas no pueden ir al cielo porque no tienen alma. Tenía 6 años y sentí que era algo cruel decirlo. Además,
el sexismo se reflejó en la política del código de vestimenta. La idea de que las niñas tienen la responsabilidad de ser sanas y no tentadoras de ninguna manera usando faldas largas, sin camisas sin mangas, etc. Además, el maestro dice cosas malas e hirientes a los estudiantes, vergüenza corporal antes de que se llamara así, una chica delgada por ser demasiado delgada, burlarse de los niños pobres por estar peor cuidados que los demás estudiantes, hablar mal de los estudiantes en público, humillar castigos corporales. No tengo idea de dónde encaja allí el mensaje religioso del amor de Jesús porque seguro que no lo escuché mucho, solo el abuso por parte del personal piadoso. Dijeron mucho, pronto se te pedirá que tomes la marca de la bestia, un implante en la mano o en la frente, pero debes resistir y estar dispuesto a morir por la Iglesia. Recientemente descubrí que todo el asunto de la marca de la bestia se basó en una película ficticia totalmente hipotética de los años 70 que hizo un pastor, quien luego dijo que era una obra de ficción. Pero para entonces ya era demasiado tarde y muchos grupos eclesiásticos fundamentalistas lo aceptaron y lo siguieron adelante. Historia 12. Siempre imaginé una secta como personas vestidas con túnicas oscuras y cantando alrededor de un altar por algo un poco siniestro, así que no estoy seguro de qué es lo que realmente califica como una secta, pero esto podría serlo. En este momento, soy metodista, que es una denominación cristiana bastante discreta. Nunca he estado en una iglesia con un sacerdote, siempre un predicador. Hace un tiempo salí con una chica cuya familia era miembro desde hacía mucho tiempo de lo que se podría llamar una secta cristiana muy fundamentalista. Hasta donde yo sé, los únicos miembros de este grupo están en esta ciudad de Texas, donde ambos vivíamos en ese momento, y es una ciudad muy cristiana con un poco de historia con grupos cristianos extremistas. Su padrastro normalmente era bastante brusco con su madre cada vez que los veía juntos y, según ella, abusaba verbalmente de ella cuando no había nadie cerca. El sacerdote de su grupo, cuando ella acudió a él para pedirle consejos sobre cómo dejarlo, le dijo que simplemente lo amara y sufriera porque eso es lo que decían las escrituras. Todo su grupo estaba bastante interesado en que las mujeres siguen estando subordinadas a los hombres en todos los escenarios. Ahora, para las cosas definitivamente de culto, su escritura era la Biblia, pero la escogieron cuidadosamente para deshacerse de algunas cosas y con algunos libros adicionales agregaron que su sacerdote se había quedado porque tuvo visiones que le decían que lo hiciera. Los miembros necesitaban permiso del sacerdote para salir de la iglesia, y tenían que pasar un periodo de asesoramiento con él antes incluso de considerar una separación, y mucho menos un divorcio real. Tenían algunos hogares donde los niños de la iglesia en edad universitaria podían vivir juntos mientras asistían a la universidad local. Los estudiantes que estaban cerca cuando yo estaba en la escuela no eran malas personas por lo que yo sabía, solo un poco hipster. Tenían un tiempo obligatorio de adoración y oración todas las mañanas. Mi novia vivió allí durante un año antes de que saliéramos porque el alquiler era muy bajo y luego dijo que realmente la asustaron. Historia 17, no yo, sino un amigo mío que vivía en una comunidad Bruderhof en el Reino Unido. Técnicamente no es una secta, pero es muy parecida a una secta, y básicamente viven como la mayoría de las sectas. Después de salir, me habló de muchos momentos o mierda, como descubrir el baloncesto, la música computarizada, los videojuegos, etc. Mi favorito fue cuando me habló de descubrir los dibujos animados. No tenía idea de que era posible hacer que los dibujos se movieran. Para él, ver una caricatura por primera vez a los 17 años fue como un viaje a las drogas. Historia 14, fui parte de uno durante más de 20 años. Teníamos una regla seria de no contacto. Siempre pensamos que los que se fueron expulsados por hacer algo malo porque el ministerio nos manipuló haciéndonos creer que, cuando en realidad estaban en contra de la regla de no contacto y simplemente se fueron. No se nos permitía tener ningún contacto con personas que habían abandonado la iglesia secta, incluso si era su propia familia. También nos dijeron que no tuviéramos conversaciones espirituales con ellos, que las mantuviéramos breves y físicas. Al menos esa era la regla antes,
eventualmente, lo cambiaron hasta el punto en que ni siquiera puedes vivir en la misma casa que ellos, ya sea tu cónyuge, hijos, padres, etc. Eso realmente arruinó y rompió muchas familias y relaciones. Mi mamá, mi abuela y más miembros de mi familia se fueron, y querían separarnos y enviarme a vivir a otro lugar, a pesar de que yo era el único hijo en ese hogar familiar y estaba trabajando para mantenerlos. Sí, al diablo con esa mierda. Salí de allí en poco tiempo. Historia 15, nací en una iglesia pentecostal radical a principios de los años 80 y 90, cuando los exorcismos existían. Los presentaban durante los grupos de la iglesia y del hogar los domingos por la noche. Siempre era interesante verlo porque la gente hacía todo lo posible, hablaba con una voz demoníaca diferente, los ujieres tenían que sujetarlos y convulsionaban en el suelo. Era domingo por la noche y yo estaba en la casa de nuestro pastor de jóvenes para el grupo base. Yo tenía 14 años. Después del canto y la alabanza, el pastor de jóvenes comenzó su discurso: hay alguien aquí que se ha estado alejando de Dios. Ha cambiado y parece haber. Bla, bla, bla. Recuerdo haber pensando, oh, ¿quién será hoy? Y fue entonces cuando escuché mi nombre junto con, puedes pasar al medio, por favor. Definitivamente me tomó por sorpresa, pero como buena oveja, fui. Todos se reunieron a mi alrededor, comenzaron a ponerme manos encima y a hablar en lenguas. Luego, el pastor de jóvenes puso una mano en mi espalda y la otra en mi estómago mientras comenzaba a sonar, haciéndose más y más fuerte. Fue entonces cuando el pastor de jóvenes empezó a darme la lamida H, básicamente metiendo su mano debajo de mi caja torácica. Me dolió y solo empeoró. Estaba pensando, ¿cómo diablos voy a salir de esto? Entonces fingí haber sido asesinado en el Espíritu Santo y caí al suelo. Me quedé quieto y todos retrocedieron y continuaron alabando al Señor. Después de lo que pareció una eternidad, me agarraron de los brazos y me trasladaron a otra habitación. Esperé un poco más y finalmente me levanté y me fui. No he ido a la iglesia desde entonces. Tengo 39 ahora. ¿Qué esperan que pase aquí realmente? Incluso si pensamos desde un punto de vista completamente manipulador, no creemos nada de esto, pero estamos tratando de controlar a la gente. ¿Cuál es el objetivo final? Como esto no haría que más gente se fuera, la única explicación que se me ocurre es que realmente creían que estaban exorcizando. Extraño. Supongo que siempre pensé que este tipo de cosas se hacían principalmente bajo algún tipo de sentimiento como, oh, bueno, no es realmente real, pero lo hacemos. No lo sé, en realidad. Supongo que es extraño oír hablar de esto. Cosas raras, hombre. Historia 16, no crecí en una secta, pero sí crecí junto a una secta. Mis padres eran misioneros de largo plazo, lo que significa que lo hacían todo el tiempo, no periodos de 6 meses o incluso de 2 años, y eran parte de un equipo misionero. Había otras 3 familias en su equipo misionero, 2 eran de culto y una era normal. Me refiero a lo normal para alguien que dedica su vida y la de sus hijos, en parte, a vivir en un país extranjero para adoctrinar a los nativos, pero ya sabes, todo es relativo. La primera vez que recuerdo claramente haber pensado que la gente estaba loca fue cuando estaba en 2º o 3er grado. La madre de una de las familias locas estaba enseñando en la escuela dominical. La escuela dominical ese día estuvo compuesta por la mamá, yo, mi hermana y tal vez otro niño. Ella nos estaba sermoneando sobre música secular versus música piadosa, excepto que no se trataba de la letra, sino de la música real. No es que la música rock o la batería sean malas. No, eso habría sido como, bueno, eso es decepcionante, pero está bien. En cambio, ella hablaba y hablaba de cómo las canciones que no terminaban definitivamente, supongo que las canciones que se desvanecían se quedaban atrapadas en tu cabeza y las repetías una y otra vez sin sentido, lo cual era malo porque, cantando, creo. Como si el canto fuera del diablo y los hechizos usaran el canto, y el diablo controlaría tu mente de esa manera.
Y luego hubo todo un asunto acerca de que una cierta cantidad de ritmos eran pecaminosos, pero como era muy joven y literalmente ni siquiera me gusta la música, simplemente me distraí por completo en este punto y solo sonreí y asentí en los puntos apropiados. Pero recuerdo claramente haber pensando, está loca. Realmente loca. Estaba bastante preocupado por su nivel de locura porque se lo conté a mi papá y él me dijo, oh, no te preocupes por eso. No tienes que creer eso. Lo que por supuesto lleva al pensamiento, bueno, si no tengo que creer eso, ¿qué más no tengo que creer? Resulta que mucho de eso cuando creces y te conviertes en un pagano. Historia 17, crecí así. Aquí hay algunos puntos que incluso cuando era un niño menor de 10 años me hicieron cuestionar la religión. No podía decir cosas como maldita sea, basura porque significaban maldita sea y mierda, y estaba lastimando a Dios o algo así al condenarlo. Las mujeres deben estar subordinadas a los hombres. Siempre he sido una mujer extremadamente independiente y esto me molestaba. También odiaba a mi padre y no estaba de acuerdo con toda su ideología en múltiples niveles, por lo que estar subordinado a él era lo último que habría hecho. Asistir a la escuela pública era un billete seguro al infierno. Los niños educados en casa no tenían idea de cómo socializar, cuestionar la autoridad, formar sus propias opiniones o investigar, y eso me preocupaba. No solo no follar antes del matrimonio, sino también salir sin la supervisión de los padres, no tomarse de la mano ni besarse. Tenía medio hermanos mundanos que predicaban hacer una prueba de manejo antes de comprometerse, eso tenía demasiado sentido para mí a una edad muy temprana. La Biblia era 100% un hecho histórico y no solo leyendas o lo que fuera para enseñar moral y valores, eso me molestaba. Las mujeres eran la razón por la que la humanidad se había hundido hasta ahora en la depravación. Eva atrajo a Adán fuera del jardín del Edén, y luego las mujeres fueron maldecidas con la regla y el dolor del parto. Todas las mujeres eran tentadoras y debían cubrirse en todo momento, o de lo contrario desviarían a los hombres del camino de Dios. Las chanclas eran las sandalias del diablo. Estoy bastante seguro de que Dios usaba tangas en la Biblia, pero da igual. Los peinados modernos eran obra del diablo. Se esperaba que las mujeres que eran golpeadas por sus maridos oraran para disipar la ira de sus maridos y no se divorciaran. El divorcio bajo cualquier circunstancia es un billete de ida al infierno. Los matrimonios interraciales estaban estrictamente mal vistos y casi prohibidos. Amaba a todos por igual y salía regularmente con niños de diferentes culturas. Odiaba esta regla. Después de todo, Dios dijo que amaras a tu prójimo. Dejé la iglesia cuando tenía 11 años. Me fui a vivir con mi hermano mayor porque mi padre era abusivo. Desde entonces no he asistido regularmente a la iglesia. Terminé en un matrimonio interracial con bebés birraciales. Hace poco vi a una de las hijas del pastor, y sorprendentemente es algo evangélica, pero supongo que eso es más por parte de su marido que de su familia. Ella quedó estupefacta por lo orgulloso que estaba de mi vida y lo feliz que soy. Le dijeron que yo estaba en la calle consumiendo drogas y vendiéndome. Mi mamá dejó la iglesia y, en su mayor parte, mi papá. Todavía están casados pero viven en estados separados. Nos tomó años reparar nuestra relación, pero lo superamos. Mi lema cuando era niño y asistía a la iglesia adyacente al culto era la gente se vuelve loca. Historia 18. Mi familia se separó de la principal iglesia sud en los años 60 o 70 porque no era lo suficientemente conservadora para ellos. No sé si lo clasificaría completamente como una secta, pero fue malo. Realmente, muy mal. La mayoría de los mormones que conozco ahora y con los que he hablado al respecto están estupefactos. Escogieron cuidadosamente reglas e ideas de varios movimientos conservadores, pero la mayor parte de nuestra ideología religiosa se basaba en el mormonismo. Sabía que tenía que salir cuando asesinaron a Matthew Shepard, y mis padres consideraban que sus asesinos estaban haciendo la obra del Señor. Cuando era un niño muy joven que ya sabía que era gay,
fue un duro despertar que consideraran a los asesinos de derecha en lugar de a un chico gay que no había hecho nada malo. Esperé hasta la universidad. De alguna manera, logré convencer a mis padres de que me dejaran ir a una escuela secular a varios estados de distancia. Salí del armario y me dijeron que tenía que dejar la escuela y volver a casa para participar en un programa para ex-gays o me echarían de la familia. Elegí este último. No he hablado con nadie de mi familia en años, aparte de un tío que también escapó, excepto una vez cuando mi hermana me llamó para informarme que mi madre había muerto y luego me pidió dinero para ayudar a pagar un funeral que no me permitieron. Para asistir. Le dije que no lo haría a menos que mi prometido y yo pudiéramos ir, y ella me colgó. Aunque sigo sigilosamente el Facebook de mi prima. Se casó con un hombre que aparentemente es un mormón normal y ahora se le permite usar Internet. Excepto ella, todos los miembros de mi familia que he visto en fotografías lucen absolutamente miserables. Sí, como persona gay, eso sería suficiente. Esa es una muy buena manera de decir, tal vez toda esta religión, culto o lo que sea, no es para mí. Especialmente cuando parece que es una especie de rama del mormonismo hiperconservador. No parece el mejor lugar para alguien como OP, y también parece que se dio cuenta de ello. El descaro de la hermana, sin embargo, de pedir dinero para el funeral al que no pudo asistir. Oh, estaría tan enojado. Apuesto a que su hermana ni siquiera hizo nada para ponerse al día con él. Apuesto a que ni siquiera hubo una apariencia de ¿cómo estás o lo que sea? Fue directo, mamá está muerta. Necesitamos dinero. De todos modos, OP, me alegro de que lo hayas logrado, y para todos los demás aquí, parece que al menos estás mucho más feliz, y eso es realmente lo que importa. Por ahora, sin embargo, esas son todas las historias que tenemos. Espero que tengas un maravilloso día o noche estés donde estés y nos vemos en la próxima.